Muy bien, buenos días, buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Byron Coral, de Manabí, y estoy acá para compartir con ustedes en este Congreso del Agua de la Escuela Politécnica de Chimborazo una ponencia sobre la transformación hidroterritorial que se ha dado en la provincia de Manabí, una vez pues que se ha presentado en nuestro territorio una gran obra que es el trasvase de la Esperanza del Arón. Quiero agradecer mucho la invitación a este congreso y en especial a Sebastián Silva, que es quien me ha traído acá. Muy bien, voy a compartir con ustedes mi pantalla para em, proceder con la ponencia. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es pintada en color celeste en pleno borde costero, en pleno centro del Ecuador, eh, está Manabí, ¿no? Manabí es la tercera provincia con mayor población en el Ecuador, es la provincia con mayor suelo agrícola, es una provincia con una comida deliciosa que seguramente ustedes conocen, ¿no? Conocen la historia de los iches, de los biches, de los ceviches, de la tonga, y esa diversidad en la comida es parte también de una diversidad, de una cultura del agro, es parte también de unos saberes ancestrales, de una soberanía alimentaria de este pueblo manabita, que con el tiempo ha ido tomando una forma a partir pues, de grandes proyectos que se han dado en el territorio. Eh, y claro, pues es que Manabí, por su ubicación en el borde costero, está influenciada por el fenómeno del niño, por el fenómeno de la niña, y siempre pues las consecuencias de estos fenómenos, así como la variabilidad climática, le afectan mucho. Es una provincia extrema, ¿no? ¿Por qué? Porque Manabí ha vivido entre sequías y entre inundaciones. Hay información muy importante escrita por cronistas como Horacio Hidrobo Velázquez en su libro Un hombre y un río, en la que cuenta cómo era ese Manabí antes del embalse Poza Honda, que es el primero que se construyó en la provincia y el primero también que se construye en el Ecuador, de esa categoría, ¿no? Y también hay un libro muy interesante sobre otro cronista. eh, y este libro se llama Sede en el Puerto y habla de cómo era Manta en los años 30, ¿no? Entonces relatan unas realidades súper crudas de cómo la sequía afectaba al pueblo. Entre una de las historias que cuentan estos historiadores, hablaban de que en el río Puerto Viejo hubo un tiempo de mucha crisis en la que no había agua y como no había agua, se dio un incendio en la mitad de la ciudad y tuvieron que apagar el incendio con baldes llenos de arena, ¿no? Entonces son historias muy crudas, escritas de la mano de Horacio Drobo, que nos recuerdan cómo era la historia de Manabí, ¿no? Pero esta historia ha ido transformándose, así como en el resto del Ecuador, enmarcada pues en unos periodos, ¿verdad? Enmarcadas también en unas directrices que vienen desde el gobierno nacional, en diálogo con las organizaciones sociales más locales. En Manabí, en los años 50 inicia el desarrollismo, ¿no? Como en todo el Ecuador, con una fuerte influencia de la CEPAL, inician a pensarse estos megaproyectos en el Ecuador
Y en el año 64 hay una fuerte manifestación en la provincia que se le conoce como el paro de los 4 días, que da forma a la primera institución manabita eh, gestora de los recursos hídricos en la provincia, ¿no? Hablo del CRM. En el año 1971, luego del primer plan de recursos hídricos Manabita, el PIMA, se construye el embalse de Poza Honda. Es el primer proyecto de esa categoría, un embalse que además de ser pensado como solo un proyecto de embalse, también fue pensado como un proyecto de riego, un proyecto multipropósito. Más adelante, en el año 1988, también dentro del desarrollismo, ya en transición a un siguiente periodo, en donde, digamos, este desarrollismo caracterizado por un Estado fuerte, centralizador, que empezaba a tener también una presencia en el territorio, ¿no? Constructor de estas grandes obras como el Daule Peripa, el sistema de sistemas, el sistema más grande del Ecuador, fundamental para toda la costa, no solamente en Manabí, sino también en Santa Elena. Eh, Pasamos a otro periodo, desde 1990 al año 2006, que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en este periodo del neoliberalismo, al margen de que se debilita el Estado, de que se empieza una fuerte privatización de los recursos hídricos, recordemos que en Manabí se aprobó primero pues inició el desmantelamiento de estas instituciones como el CRM, como el INERI, el CDG, y más bien se constituyeron unas corporaciones regionales de desarrollo, ¿no? En todo el país, pero además también se constituyeron unas empresas y esas empresas en Manabí, por ejemplo, fue Mana Generación. Esta empresa de Mana Generación era una empresa que estaba compuesta en un 51% de acciones del CRM y un 49% de acciones de la Fabril, que es una de las empresas más importantes de la provincia de Manabí, eh, que produce aceites principalmente, y que está buscando privatizar el agua de los sistemas multipropósitos. En el año 1995 se construye el segundo megaproyecto de la provincia de Manabí, que es un proyecto muy importante porque en este proyecto se trasvasan las aguas del Daule Peripa, que luego también abastecen a Poza Honda y abastecen al río Carrizal, ¿no? Más adelante, en el año 2007, inicia este progresismo, también conocido como postneoliberalismo o neodesarrollismo, ¿no? Que es nuevamente este repliegue, digamos, del Estado al territorio y este fortalecimiento, digamos, del Estado. No obstante, en este periodo, en el año 2016 se construye el último de estos grandes proyectos, que es el trasvase de La Esperanza, El Aromo. El trasvase de La Esperanza del Aromo, que podemos verlo en este mapa que está acá, ya un poco más a detalle para empezar, digamos, a adentrarnos en la materia. Es un trasvase de 94 kilómetros, impulsado por 6 bombas que están ubicadas en el sitio al pie de la presa de La Esperanza, pues en el Cantón Bolívar, a su derecha, como ustedes pueden ver. Aquí inicia el trasvase y transporta agua, 6.600 metros cúbicos de agua, hasta el borde costero de Manabí, a un lugar conocido como El Aromo, en donde sería construido un megaproyecto refinador. Este trasvase es una obra temprana de la Refinería del Pacífico, que, como es de vuestro conocimiento, inició su proceso de liquidación en el año 2019.
y pues está y continúa en un proceso de liquidación. Pero adicionalmente digamos, de este uso del agua para la refinería, como una medida de compensación ambiental, se le autorizó un caudal a Manta, Montecristi y Jaramijó, ¿no? Entonces, bueno, esta foto que se ve acá es una foto del acueducto, que particularmente yo le conozco como un trasvase por la cantidad de agua que lleva este y por cómo ha transformado pues al territorio a su paso, ¿no? Eh, y bueno, pues lo que se ve abajo, en la parte izquierda inferior, es este terreno, digamos, donde sería implantada la refinería del Pacífico para producir 300.000 barriles de petróleo. Eh, para que se hagan una idea, para producir, o más bien no es para producir 300.000 barriles de petróleo, sino para producir 300.000 barriles, para procesar 300.000 barriles de petróleo y convertirlos en diésel, en jet fuel, etcétera, ¿no? En distintos combustibles. Para que se hagan una idea de la cantidad de agua que se ocupa en la producción de una digamos, en el procesamiento de un barril de petróleo, más o menos nos podemos hacer la idea de que para procesar un barril de petróleo se requieren 3 barriles de agua, ¿no? Entonces, por eso es esta cantidad de 6.600 metros cúbicos hora. Pero claro, como digamos, esta obra de la refinería traería eh, también ciertos estragos ambientales y sociales en el territorio, Refinería del Pacífico decidió em, tener dar unas autorizaciones de caudales a Manta, Montecristi y Jaramillo. Y estas que se ven acá son las derivaciones, ¿no? Digamos, son espacios que están constituidos ahí con todas las seguridades para que, digamos, se puedan manejar de forma muy segura, ¿no? Y claro, pues el agua iría desde el embalse de La Esperanza hasta el borde costero, en donde está la industria turística, en donde está la industria tunera, la agroexportación. Pero a lo largo de estos 94 kilómetros, en los cantones de Bolívar, Tosagua, Junín, Rocafuerte, Jaramijó, Manta, Montecristi, Puerto Viejo, hay un montón de agricultores. Hablamos, según datos del comercio, de 8.000 agricultores que conocieron estas válvulas, como ustedes pueden ver acá. Estas son válvulas de venteo, válvulas de alivio también son conocidas así, que tienen el propósito de cuidar la integridad de la tubería, pero que para los agricultores fueron la oportunidad de iniciar con un proyecto de riego para su territorio, ¿no? Entonces hay 217 válvulas de bombeo, de válvulas de venteo aproximadamente, eh, que en su camino, en su trayecto, están también intervenidas por agricultores. Claro, esa intervención no es una intervención que haya sido autorizada inicialmente por la Refinería del Pacífico, ¿no? Pero claro, los efectos que ha logrado esa intervención de los agricultores, campesinos en el territorio y en este acueducto transforman completamente el paisaje, como lo podemos observar en esta fotografía del centro. Este es el sitio Cascol de Tosagua, ¿no? Un sitio donde se ha practicado ancestralmente la agricultura de secano, ¿no? La siembra de maíz, en donde la gente ha estado acostumbrada a ir a buscar el agua en burro al río, ¿no? Y ahora tienen la posibilidad de montar sistemas de riego por goteo, por aspersión, que les permiten hacer una agricultura
y tener ingresos durante todo el año. Claro, como los agricultores no han sido tomados en cuenta desde el inicio en el proyecto de la refinería, eh, en este rato pues han sido perseguidos desde el año 2019 y en la actualidad pues están enfrentando un proceso de negociaciones con el Estado. De hecho, hace un día tuvimos una resolución del juez de Rocafuerte en la que se obtuvieron medidas cautelares para evitar o para parar el corte de de las tomas de los agricultores, toda vez que esto les afecta eh, en la soberanía alimentaria, en su derecho al trabajo y en su derecho a la alimentación. Entonces los agricultores se manifiestan, están presentes en el territorio manifestándose por sus derechos, por sus derechos adquiridos, porque, digamos, este acueducto, este trasvase, como entró en liquidación en el año 2019, ya no tiene un presupuesto asignado desde Petroecuador, que es la principal accionista. Vale recalcar que no solamente es Petroecuador, sino que además la junta directiva está compuesta por unas acciones de PDVSA también, ¿no? Entonces, estos accionistas ya no pueden inyectar recursos en la refinería porque está en liquidación, pero quienes han mantenido durante estos años a la refinería, perdón, al acueducto son los agricultores, campesinos. Eh, ¿Cómo se accede al trasvase? ¿Cuáles son las formas que existen para acceder al trasvase? Muy bien, pues las formas que existen son básicamente las autorizadas por el Estado, que son unas derivaciones, una derivación de Jaramijó, una derivación de Manta, una derivación de Montecristi y una derivación en el Aromo. Pero claro, el testimonio de los agricultores es que inicialmente, cuando en el año 2017, después del terremoto, que Manabí fue muy golpeado, ellos tenían conocimiento de que el agua llegaba al Aromo y que en el Aromo se desperdiciaba, porque claro, no había en el Aromo quien la ocupe, ¿no? Entonces, esta agua iba directo a la quebrada, impulsada por las bombas de 1100 metros cúbicos hora cada una, ¿no? Entonces, para ellos esto es totalmente una indignación luego de tener eh, un periodo de sequía muy fuerte y hacen esa intervención de las válvulas, ¿no? Esto que estamos viendo acá son las derivaciones y claro, una de las beneficiadas de el acceso al trasvase es esta industria conocida como el café, ¿no? Es una industria del grupo Novoa, de los familiares del señor presidente actual de la República, ¿no? Esta empresa tiene un convenio firmado con Refinería del Pacífico, es uno de los primeros convenios que se firmaron y se firmaron, digamos, como un chantaje al pueblo manabita en el que se le amenazó al pueblo que si, que si no se firmaba un convenio para darle agua a esta industria, entonces se irían de Manabí, se irían de Montecristi dejando a 600 personas sin empleo. Entonces se le dio un caudal, la Refinería del Pacífico firmó un convenio con la empresa del café para darles un caudal de 50 metros cúbicos hora, que están directamente conectados desde la derivación de Manta. Entonces, pero claro, como un ejercicio de resistencia, estos agricultores de los que les hablo, campesinos, pequeños agricultores, eh, han ido interviniendo estas válvulas de venteo en el camino
a la izquierda se puede ver una válvula sin conexiones, ¿no? Así es como estaban al inicio. Con la creatividad de los agricultores, fueron iniciando por tomarse digamos, hacer pequeñas conexiones sobre la válvula de venteo, como ustedes pueden ver en la segunda imagen, ¿no? Son pequeñas conexiones de tuberías muy chiquiticas, ¿no? Y luego tenemos, con el tiempo, estas tuberías fueron evolucionando a otros sistemas más avanzados que requerían de más inversión también, que son unos acoples en donde tienen varias salidas y también se pueden manejar más distancias, ¿no? Por ejemplo, en la válvula 61 hay, que es la que se ve a la izquierda, a la derecha, perdón, hay varias 19 subderivaciones en el sitio Cascol de Tosagua, ¿no? Eh, y claro, todo esto forma parte, digamos, de pequeños cultivos. Hay un lugar también en el cantón Tosagua, en donde se lleva el agua a 7 kilómetros de la válvula, ¿no? En un ejercicio de llevar el agua, digamos, hasta una albarrada, que es un reservorio, y luego bombearla y bombearla. Y esa agua, aunque es agua cruda, eh, es agua que finalmente también es consumida por las comunidades, no solamente para regar, sino también para consumo humano y doméstico, ¿no? Entonces, es una deuda histórica que los cantones en el trayecto del trasvase nunca han sido reconocidos con estos servicios básicos. Acá podemos mirar que, claro, no solamente fueron los pequeños agricultores los que se beneficiaron del acueducto, sino que también tenemos cultivos de pitahaya, grandes cultivos de pitahaya. Para que se hagan una idea, el cantón Rocafuerte hoy día es el primer exportador de pitahaya en el Ecuador. El plan de uso y gestión del suelo de este cantón, digamos, ahora contempla, digamos, un lugar muy especial para la producción de pitahaya, para la exportación, ¿no? Lo lamentable es que en el proceso de producción de pitahaya se han ocupado grandes espacios del bosque seco de este cantón, de tanto del cantón de Rocafuerte como el cantón de Jaramijó, incluso de Tosagua. eh, y esto pues obviamente presiona al bosque, ¿no? Como podemos ver acá hay grandes galpones en el camino y hay válvulas que están ubicadas en el centro de cultivos, lo que significa un acaparamiento del agua tremendo, ¿no? Esta es la famosa pitahaya. Pero no solamente son los agricultores pequeños, los grandes agroexportadores, sino que también hay instituciones públicas municipales que se están beneficiando del acueducto, por ejemplo, el Cantón Rocafuerte, el municipio, eh, digamos, por la mala calidad de agua con la que contaba para hacer los procesos de potabilización en sectores rurales como Danzarín y como Tres Charcos, eh, pues ha decidido también hacer una conexión a las válvulas para potabilizar esta agua, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos algunos ejemplos donde, digamos, fueron tomadas estas fotografías en albarradas o reservorios que luego, pues, pasan a las plantas potabilizadoras y que son distribuidos en comunidades rurales. Sin duda, digamos, una oferta de agua que permite hacer tanto uso para agricultura como también para consumo humano y obviamente pues la industria no puede faltar aprovechando esa oferta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las visiones? Porque es muy importante entender que el agua del trasvase está en disputa. Y está en disputa materialmente porque está la Refinería del Pacífico como institución que administra, opera y mantiene el sistema, mantiene sin presupuesto y opera sin presupuesto, pero que
también existen unas visiones que están enfrentadas, que buscan gobernar este trasvase, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe la visión de que el agua de trasvase debe llegar finalmente a este complejo refinador y petroquímico, que es el sueño del cambio de matriz productiva, del progresismo, que cada vez que tenemos un candidato eh, digo porque en las últimas elecciones ha pasado así, ¿no? Tenemos un candidato de esa línea, siempre ese proyecto está por delante, ¿no? Vamos a retomar la refinería en Manabí. Y vamos a retomar la refinería en Manabí significa, digamos, vamos a retomar las acciones de la refinería en Manabí que tiene PDVSA, vamos a retomar las acciones en la refinería de Manabí que tiene Petroecuador, vamos a retomar los contratos que no se pudieron ejecutar con empresas chinas como Sinohydro, como Odebrecht, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos también una visión de los mantenses de esa avidez por un recurso hídrico, que de alguna manera se entiende que ha sido una población muy azotada por la sequía, ¿no? En donde este libro de Otón Castillo inicia hablando sobre un pescador que muere de sed en el puerto, ¿no? Y que es encontrado por la población, y de una serie de abusos que pasan en torno a esa sequía y esa falta de agua. Entonces hay, digamos, un imaginario de una población que está sedienta. No obstante, también hay una industria como la Fabril, como el café y como otras industrias que representan una élite local en Manta, Montecristi y Jaramijó, que constituye ya digamos, un polo de desarrollo industrial que está interesado también en esa agua, ¿no? Y finalmente, pues, ese polo de desarrollo industrial de Manta, Montecristi y Jaramijó se ha asociado a través de un grupo que se llama Grupo Visión, que está buscando que esa agua llegue a los terrenos donde sería implantada la refinería, pero no para el proyecto refinador, sino para una ciudad alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, ya las industrias están pensando que en cualquier momento la pesca va a empezar en un fuerte declive, han hecho muchos estudios. Entonces una manera de mantener la maquinaria industrial instalada en Manta funcionando y generando renta es procesar alimentos. ¿Y qué alimentos? Pues los que serían procesados ahí con aguas del trasvase. Por otro lado, el gobierno de Lenín Moreno dejó iniciado, junto con la transición con el gobierno de Lazo, dejaron iniciados un proceso también de negociación con una empresa española para un complejo de generación energética eólica y fotovoltaica en este mismo lugar donde sería implantada la refinería, ¿no? Entonces, ninguna actividad en el mundo se puede realizar sin agua, ¿no? También es una visión para el uso del agua del trasvase. Y por otro lado, pues digamos, esta respuesta contrahegemónica, digamos, de resistencia es la propuesta de los agricultores, ¿no? No obstante, es una respuesta compleja porque no es solamente una resistencia, digamos, es una resistencia peligrosa porque es el riego para soberanía alimentaria de agricultores que no tienen más de 2 hectáreas o tienen hasta 5 hectáreas, pero también se han ido juntando ahí algunos gamonales, digamos, ¿no? Que tienen muchos recursos y que están interesados en el negocio de la pitahaya y que se han aupado en la lucha campesina para acceder a este recurso, ¿no? Entonces, digamos, el agua en esta visión para riego, para la agroindustria, y ya de hecho pensando pues en una industria de pitahaya, pero claro, esa visión también es compatible con una visión en la que todos los habitantes de los cantones de Bolívar, Junín, Tosagua y Rocafuerte, que se quedaron fuera de los acuerdos iniciales con la refinería del Pacífico, puedan acceder también a agua para consumo a partir del acueducto o del trasvase. Entonces, estas son las visiones que están ahí. ¿Y cómo se ha reconfigurado el territorio en torno al trasvase? Pues, bueno, esto es parte de mi investigación
Son algunos puntos en donde estuve presencialmente. eh, y claro, tenemos unos usuarios autorizados, unos usuarios no autorizados, tenemos unos usuarios no autorizados que tienen cultivos de ciclo corto y finca. Es increíble ver cómo en lugares donde antes solamente se sembraba maíz, ahora hay sembríos de cacao, sembríos de plátano, pero también hay monocultivos de pitahaya, eh, también hay un acaparamiento de agua para ganadería, hay albarradas comunitarias y hay plantas de tratamiento no autorizadas, que son algunas públicas también, ¿no? Por otro lado, ¿quiénes son los usuarios autorizados? Pues los terrenos de la Refinería del Pacífico, donde actualmente está cerrada ya esa derivación. Las plantas de tratamiento autorizadas, que son las de Manta, Montecristi y Jaramijó, y he puesto aquí a uno de los convenios más importantes que ha firmado la Refinería del Pacífico, que es la industria del café. Y por otro lado, pues tenemos la infraestructura del trasvase, la estación de bombeo, las válvulas de aire vacío, que son estas que he conocido. Hay muchas más, no obstante, no he tenido tiempo para recorrerlas todas. No hay un catastro de estas, solo están contenidas en un diseño inicial. No obstante, no he logrado acceder a los diseños del acueducto, entendiendo pues que la refinería cuida mucho también esa información, pero pues esto es lo que hemos logrado encontrar en el territorio, ¿no? En un territorio donde, como les decía antes, solamente se practicaba la agricultura de secano, solo un ciclo de cultivo en invierno. Ahora pues tenemos maíz, tenemos maní como cultivos tradicionales que se riegan y se cultivan varias veces al año, pero además también tenemos otros cultivos perennes que van dándole otras dinámicas al territorio. Y bueno, para ilustrar cómo se ha transformado el territorio, también quisiera compartir la experiencia de la comunidad del Cerecito. Esta comunidad está ubicada en la parroquia de Rocafuerte. Esto que vemos es una imagen de Google Maps del año 2013. Esto antes de la construcción del acueducto. Como ustedes ven, esto es un bosque seco. A la derecha, esto que se ve aquí es la vía eh, Manta Rocafuerte, ¿ya? Entonces, esta empresa Pitacausa y también tiene un convenio firmado con la refinería. Entonces, perdón. Entonces, esto es antes de la construcción del acueducto. 2013, 16 de septiembre. Esta es una imagen del 11 de agosto del 2014. Ya hay un cambio, ya estaban construyendo el acueducto y se ve en el centro esos líneas negras que se pueden ver son la tubería, ¿no? La tubería que se enterró. Y pues vemos cómo está pelado ya el espacio. Ya hay muy pocos remanentes de bosque seco. Y esta es una imagen del año 2022. Entonces he simulado con una línea azul por donde pasa el trasvase, pero es increíble poder mirar cómo se da el cambio del territorio, cómo hay albarradas que contienen agua para regar, pitahaya para la agroexportación, y cómo se ha ampliado la frontera agrícola y cómo se presiona el bosque seco. Lo más curioso es que estos territorios, como el del Cerecito, son territorios que le pertenecen, digamos, en esta parte a eh, las fuerzas armadas, ¿no? Son parte de la base naval de Jaramijó, y que en la vía, en la carretera, cuando uno recorre, hay letreros que dicen eh, prohibido el ingreso, zona restringida, base naval de Jaramijó. Y atrás del letrero hay cultivos de pitahaya. A manera de conclusión, pues primeramente decir que la dimensión del gran proyecto refinador eclipsa la relevancia del trasvase por el territorio hidrosocial, ¿no? En el territorio hidrosocial, reduciéndolo a un acueducto más y facilitando su control por los grupos más poderosos. Por eso no le decimos acueducto, sino que le denominamos trasvase también, para darle un poco esa relevancia que tiene. Por otro lado,
claro, y lo vuelve imperceptible, ¿no? Digamos, cuando se habla de la refinería, el acueducto de la refinería, el proyecto que es parte de, pero no se lo ve, digamos, como algo que fue parte, pero que ahora ya es parte de algo más, ¿no? De hecho, es, digamos, una tecnología, una ortopedia del territorio que está transformando permanentemente al territorio hidrosocial, a los actores, está provocando alianzas, está provocando disputas. El futuro de los regantes del trasvase es incierto frente a las capacidades que tienen actores poderosos como el gobierno nacional y la refinería del Pacífico. Eso también es cierto. Las alianzas que dan forma al colectivo de regantes del trasvase que resiste el proyecto refinador están compuestas por grupos con grandes asimetrías de poder que deja a los pequeños productores en una gran vulnerabilidad. Lo que, digamos, les comentaba hace un momento de los grandes pitabajalleros, de los productores de guanábana, exportadores de guanábana, que, digamos, tienen muchas extensiones. Hay ahora también invernaderos, digamos, todo una industria que es inaccesible para los pequeños agricultores, de los maiceros, la gente que siembra maíz, maní. La presencia del trasvase en el territorio ha provocado el surgimiento del proyecto económico agroexportador de la pitahaya. Sin embargo, su expansión se da a cambio de la deforestación del bosque seco, resultando en un riesgo potencial de desastres por la erosión y deslizamiento del suelo. La posibilidad de concretar la refinería del Pacífico implicaría la construcción de un nuevo trasvase, lo que comprometería las aguas del Daule Peripa, poniendo en disputa el proyecto refinador con derivaciones del Daule hacia otras regiones del país, lo cual no dejamos de ver también, porque este es un proyecto que forma parte de otros proyectos, ¿no? Finalmente, el agua que llega al borde costero es agua que llega desde La Esperanza y que a la vez llega desde el Daule. Y recordemos que el agua del Daule también está en disputa por otros trasvases que se están haciendo a Santa Elena, por otros grandes proyectos que se están impulsando más al sur del país y que en cualquier momento van a representar también una amenaza si es que se piensa en construir un nuevo trasvase o un nuevo acueducto. Eh, y finalmente, pues los mapas y fotografías satelitales como los que hemos visto son herramientas importantes para entender la configuración hidroterritorial provocada por el trasvase, pero además es necesario hacer un trabajo etnográfico como una herramienta para entender las transformaciones sociopolíticas y culturales que van más allá de lo material y tangible. En ese contexto, hay unas comunidades que digamos, por el tiempo no las he podido mostrar, pero rápidamente les indico que las podemos mirar desde el Google Maps y no han cambiado absolutamente nada. Pero cuando ya se acerca a uno a estas comunidades, se da cuenta que hay relaciones sociales y alianzas que han cambiado dentro de las comunidades. ¿Por qué? Porque ya, digamos, ya no están participando de una junta de riego, sino que están participando de otra forma de organización social en torno al agua, que son estas, más bien, directivas de válvulas, que son como ellos le denominan. Eh, bueno, pues antes de agradecerles, pues por comentarles que hemos avanzado en esta lucha con los compañeros agricultores. Hace días pasados hemos presentado una eh, petición de medidas cautelares al juez de Rocafuerte, que luego de 2 días de audiencia, pues ha sido resuelta a favor de los agricultores para que no se corten las conexiones que ellos tienen. Esta es una lucha por la resistencia, es una lucha por la soberanía alimentaria, es una lucha por los derechos campesinos, es una lucha por la construcción de los derechos, por la construcción de un Estado desde abajo, en torno al agua. Les agradezco mucho por su tiempo, por la atención, y les deseo que tengan un provechoso encuentro, un provechoso congreso. Un abrazo cordial.